Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos sobre transporte celular. Queremos énfasis en uno muy conocido llamado ósmosis. Bueno, entonces hasta este punto todos sabemos que somos células, que estamos formados por miles y millones de ellas, ¿cierto? También sabemos que como seres heterótrofos nos alimentamos de otros seres vivos para obtener nutrientes, es decir, energía. Me sigues hasta aquí, ¿cierto? Pero ¿cómo pasa que de un brócoli, por ejemplo, yo obtengo energía? Bueno, ese proceso lo podemos resumir más o menos así. Nos comemos nuestro brócoli, ¿cierto? Al comerlo lo masticamos y al pasar por diferentes órganos de nuestro sistema digestivo se va a ir convirtiendo en partículas más chiquiticas hasta ser moléculas, ¿no es cierto? Diferentes órganos de nuestro sistema digestivo absorben esas moléculas, como el estómago y el intestino. Absorben esas moléculas y las llevan hasta el sistema circulatorio. Esas moléculas, nuestros nutrientes, van a ser transportadas por todo el cuerpo gracias al sistema circulatorio. ¿Qué hace el sistema circulatorio? Llevar esas nutrientes hasta todo el resto de las células de nuestro cuerpo. Y las células de nuestro cuerpo se van a encargar en convertir esas moléculas nutrientes en energía. Y bueno, aquí tenemos la importancia de nuestro video, y es que la manera en que entran estas moléculas a la célula no sucede por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Esto sucede porque va a suceder un proceso para que entren esas moléculas dentro de la célula y sean convertidas en energía llamado transporte celular. Transporte celular es el mecanismo mediante el cual se regula el ingreso y salidas de moléculas entre la célula. Dos tipos de transporte celular, un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo sucede cuando las moléculas son muy chiquiticas y pueden pasar fácilmente la membrana. Ese transporte se va a dar por gradiente de concentración. Como son chiquiticas las moléculas, se facilita ese transporte. El transporte, como no requiere de que se abra nada ni pase nada, todo sucede de manera química por concentración, no requiere un gasto de energía. Nuestro segundo transporte, que es el activo, es cuando las moléculas son muy grandes y no atraviesan esa membrana tan fácilmente, sino que se tienen que abrir una especie de puertitas. La apertura de esas puertitas dentro de la célula va a implicar un gasto de energía. Entonces aquí tenemos las principales diferencias entre el transporte pasivo y el transporte activo. Bueno, y vamos a hacer énfasis en la ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo porque requiere el transporte de agua, de H2O. El H2O es una molécula chiquitica, por lo tanto nos va a atravesar la membrana fácilmente. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la concentración. El agua se va a dirigir de un medio poco concentrado a un medio mayor concentrado. Siempre se va a transportar así en la célula, ¿no? De algo muy poco concentrado a algo muy concentrado en solutos. Y hasta el momento ustedes dirán, ¿qué? ¿Concentración? ¿What? ¿Solutos? ¿Solventes? ¿Qué es eso? Bueno, echémosle un vistazo. Para entender esto de la concentración, pensemos en las veces que nos han regalado un tintico. En algunos lugares nos dan un tintico muy concentrado y en otros nos lo dan no tan concentrado. Entonces, cuando pensamos en la concentración del tintico, nos referimos a qué tan oscuro está, ¿cierto? Y por lo tanto, a qué tanto café tiene. Entonces, si nos referimos a un café muy concentrado es porque tiene mucho café. Y si nos referimos a un tintico poco concentrado es porque tiene poquito café y bastante agua, o sea, está aguado, ¿no es cierto? La concentración depende de dos factores, el soluto y el solvente. En nuestro ejemplo, el soluto, que es el que se disuelve, es el café. Y el solvente, que es el que disuelve, es el agua. El agua por lo general va a ser el solvente universal. ¿Listo? Entonces pensemos, entre más soluto, café, tenga mi tintico, pues más concentrado va a estar, ¿no es cierto? Y entre más solvente, más agua tenga mi tintico,
menos concentrado, más aguachento, ¿no es cierto? Entonces vemos que la concentración depende de dos factores, del soluto, o sea, de la cantidad de café, y del solvente, o sea, de la cantidad de agua, pero principalmente del soluto. Entre más soluto coloquemos, más concentrado va a estar. Entre más solvente coloquemos, menos concentrado va a estar, o sea, más diluido. Explicación del tintico, ¿como para qué? Para que ustedes entiendan primero qué es la concentración y la regla reina de la ósmosis, que es que el agua va a ir de una menor concentración a una mayor concentración, ¿cierto? Entonces, en nuestro cuerpo, la celulita se puede encontrar en 3 medios. Vamos a ver cada uno de esos 3 medios. Bueno, nuestro primer medio es el medio hipotónico. El medio hipotónico es cuando afuera de nuestra celulita hay bastante agua y pocos solutos. En nuestro caso, el soluto que vamos a decirnos es la sal. Entonces, digamos que afuera de la célula hay bastante agua y poquita sal. Pero dentro de la célula hay poquita agua y bastante sal. O sea, es como si la célula tuviera mucha sed, está deshidratada, pero por fuera de ella hay bastante agua, porque el medio es hipotónico, o sea, está poquito concentrado, está bastante diluido. Entonces, como la célula tiene una mayor concentración, ¿cierto? Y el medio tiene una menor concentración, y la regla de la ósmosis es que el agua viaja de una menor a una mayor concentración. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que sucede es que el agua, que hay mucha afuera, por eso está tan diluida la cosa, va a entrar dentro de la célula, va a empezar a entrar agua para intentar diluir todo lo que está dentro de la célula. Entonces, a medida que entra agua, nuestra celulita se va a ir hinchando y se va a ver turgente. ¿Listo? O sea, cuando esa célula se ve grande, hinchada, se le llama turgente, entró mucha agua. En algunas ocasiones entra tanta agua que se explota. Segundo medio es cuando la célula se encuentra en un entorno en donde hay mucho soluto y poco solvente, o sea, hay poca agüita, pero un montón de sal. Eso está súper concentrado, es un desierto para la célula. Y la célula, pues, en su interior está bastante concentrada, es decir, tiene bastante solvente, quiero decir, hay bastante agüita y hay uno que otro soluto, pero por fuera está muy seco. Entonces, lo que sucede, como ya sabemos, nuestra agüita va a ir de menor concentración a mayor concentración. Como dentro de la célula hay una menor concentración, porque hay agüita y pocos solutos, el agua va a salir de la célula hacia el exterior, porque el exterior es un desierto, entonces el agua va a salir de la célula. A medida que el agua va saliendo de la célula, pues esta celulita se va a ir quedando sin agua, con bastante soluto, se va a ir deshidratando, entonces la vamos a ver plasmolizada. Plasmolizada es cuando la celulita se arruga, ¿listo? En algunas ocasiones la celulita puede morir de sed porque ya salió toda su agua hacia el medio, que era extremadamente concentrado, y tuvo que salir agua. Nuestro tercer medio es el isotónico. El isotónico es el equilibrio. ¿Listo? ¿Cómo así el equilibrio? Entonces, en un medio isotónico es cuando la concentración externa, la del medio, la de por fuera de la célula, es igual a la concentración interna de la célula. En ninguno de los lados hay más soluto que en el otro. En ambos hay la misma cantidad de soluto, hay la misma cantidad de solvente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ambos están en equilibrio? Que entra y sale agua. Entra y sale agua libremente, entran y salen solutos libremente. Ese es el medio isotónico y la célula se va a ver normal, como siempre se ve. Tener algunas imágenes de cómo se ven las células ante diferentes medios o ambientes. Fijémonos cómo las células animales, en este caso las sanguíneas, y las células vegetales se diferencian un poquito en cómo se ven en cada medio. Entonces, en el medio hipertónico, la celulita se va a arrugar, plasmolizada, ¿no es cierto? Y la célula vegetal, como tiene una pared celular, lo que se contrae es lo que tenía adentro, que es el citoplasma, se va a ver así como contraído.
En el medio isotónico, ambas normales, listo, más o menos infladitas. Y en el medio hipotónico, ambas bastante anchas. Vemos cómo se ve así como un rectángulo medio hinchadito la célula vegetal, y como la célula animal se ve bastante más grande debido a que entra agua. Bueno, y gracias a esto hemos podido entender en este caso cómo es que se transporta el agua dentro y fuera de la célula, pero también solutos pequeñitos como por ejemplo la sal, en algunos casos sacarosa u otros nutrientes de manera pasiva, que son nuestras moléculas chiquiticas. También pudimos entender de alguna manera cómo moléculas más grandes, que son nuestros nutrientes, pueden entrar dentro de la célula, y de esta manera saber cómo todo lo que consumimos llega a nuestras células y se convierte en energía. Gracias por vernos y nos vemos en otro video.